Bueno, que los patitos estamos con el libro de María Oruña, El albatros negro. Es un libro denso, con varias tramas, una en un aparente presente y otra en torno a 1700-1702. En los propios capítulos que se van sucediendo hay la versión respecto de el momento, llamémosle presente, y luego a continuación remite a Miranda, que es uno de los tres personajes principales de la trama de comienzos del siglo XVIII. Es un libro que, después de toda la saga que ligamos a Puerto Escondido, el primer libro como novela concebido como tal, porque 2 años antes hubo ese otro libro que en buena medida, dado el carácter laboral de María respecto de el ámbito de la superioridad jerárquica, pero también ligado al abuso y una serie de situaciones que ella quiso transmitir a través de una situación escrita y que supongo que dio la posibilidad, dio el salto a través de este escrito para dar la oportunidad a que 2 años después, en 2015, apareciera Puerto Escondido, ligado a Suances, ligado a Santander, ligado a Cantabria, y ella siendo de Vigo, mm, es como un libre retorno a la ciudad que le vino a hacer. Y siempre es un nuevo comienzo, porque es una nueva saga, a pesar de que hay otro libro que no tiene que ver con la saga de Puerto Escondido, como es El Bosque de los Cuatro Vientos, ligado también a temática gallega, pero digamos que el abrir el juego debido a volver a hacerlo, casi como si fuera el poema If, de aquello de si eres capaz de... Y bueno, pues toda esa retaila en ese famoso poema. No voy a decir que también es como el viaje a Ítaca otra vez, que también tiene otro poema bien interesante, pero se le parece porque es volver a iniciar el mismo camino pero con personajes distintos y hay que tratar de volver a establecer la conexión no con aquellos personajes con los que ya se tenía cierta relación, sino con nuevos, como es Pietro, Nagore, y esta relación respecto a Vigo, sobre todo teniendo en cuenta de que hay un hilo de continuidad respecto de Santander, que es de donde viene la situación con su padre, la herencia de la madre de Pietro, y bueno, pues ciertamente ahí está la trama, que y está bien traído porque cuando uno termina de leer el Albatros Negro, uno se encuentra con que ha leído algo más de 600 páginas y entiende que pudiera haber dado lugar a una versión extendida. Lo cual, eso indica que hay interés generado por las tramas, por los personajes y por las circunstancias. Y eso es un gran logro como escritor, teniendo en cuenta que es complicado ir trenzando cuando se trata de establecer hasta el último detalle, porque lo escuchaba hace no mucho en un podcast que para una novela, para escribir en una sola línea respecto de un galeón y ir el hacer el viraje, como tenían que hacerlo de una determinada manera, los marineros ponerse en un sentido, y precisamente como lo han hecho mal respecto del lugar donde iba a estar la vela y las cuerdas pues con las velas tienen una dificultad. Solamente en esa línea, para decir eso, pues evidentemente esta persona tuvo que estudiar en buena medida todo lo que significa para ese tipo de barco ejercer un giro y cuando lo pones en una determinada línea puede ser que aquel que no tenga ni idea diga, ah, qué chulo, pero aquel que sepa, ah, es lógico,
con lo cual solamente sería un problema si metes en la pata como el zancarrón y dices algo que no corresponde. Entonces igual al no entendido le puede parecer que más da, pero al entendido sí le puede sangrar los ojos. Y esa es la diferencia seguramente entre una novela que puede ser escrita por ChatGPT o una novela que lleva su estudio, su profunda situación de conocimiento a la hora de ir a los lugares donde se aprende, hablar con las personas que te pueden comunicar y todo eso condensarlo en tramas que van desarrollándose como hace María aquí en el libro. Yo tengo una relación con Galicia de los 7 años. Estuve en Vigo en agosto de 1989. Seguramente las vivencias que llevaron a esa situación ameritarían una novela por parte de un servidor que tal vez pudiera llevar el título de 1989, el año del cambio, porque un tío mío cuya viuda, sí, viuda, porque ya esta persona nos dejó en 2020, en septiembre, mi tío Eduardo, mi tía Maribiri, cumplió 81 años recientemente, hace unos días. En 1989, en Logroño, tuvo un infarto y significó que la recién estrenada casa familiar supusiera convertirse de la noche a la mañana de un núcleo de 3 personas a casi 30, debido a personas que fueron por allí. Y debido al estrés, en ese agosto se decidió que íbamos a acabar yendo 2 semanas a Galicia, una semana en las Islas Cíes y otra semana dando vueltas, ya sea por Viana do Castelo, eh, por toda la zona de Tui, con Barro, hacer un tour ahí bonito. La novela va sobre las rías de Vigo, las Islas Cíes, en el momento actual y entonces, porque como viene detrás en la contraportada, uno de los tesoros más codiciados y enigmáticos del mundo submarinos se esconde en las profundidades del Océano Atlántico. Una anciana historiadora naval podría tener la clave para rescatarlo, pero muere de repente en extrañas circunstancias. Pietro Rivas, un subinspector que acaba de llegar a la ciudad, procedente de Santander, será el encargado de investigar el caso junto con Nagore Freire, una extravagante inspectora de patrimonio. Cuando las muertes comienzan a sucederse, la policía descubre que la clave para resolver los crímenes reside en la historia del galeón Albatros Negro, que tiene su historia, evidentemente, aquí en la novela, y en cómo en el año 1700, en la antigua villa amurallada de Vigo, una joven entomóloga fue capaz de cambiar con su audacia el curso de la historia. ¿Tiene interés? Bueno, esta novela fue firmada por María en la presentación que se hizo en el Ateneo, en Santander, con lo cual ciertamente estuvimos con ella. Y la novela tiene esa situación de tratar de abrir paso, abrir camino, a través de la situación de Pietro y la muerte de esta persona que es historiadora, y tratar de desentrañar, y a través de esa situación de desentrañar cómo es que ha fallecido, es como se empieza a visualizar todas las propuestas que, como puede suceder respecto de Juan Gómez Jurado, que habla de esas referencias culturales que se impregnan. Aquí se habla de Guns N' Roses, de Bruce Springsteen, de realidades que ella misma fue investigando y lo comentó precisamente en la presentación, hablando de cómo algunos de los elementos de la propia novela surgen de esa investigación previa. Otra cosa es que, y pudiera, no sé si dar lugar a equívocos, porque cuando en el libro La Biblia de Barro, de una autora española, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero bastante exitosa, la contraportada que le habían puesto a la edición que yo pude leer,
daba pie a una sugestión complicada, y esto lo comenté precisamente con la autora en una firma de libros que a mí me había parecido que tenía un cariz sobrenatural, pero no más allá de esto, cuando entrabas en la situación, se refería a una situación en el siglo XX respecto de una versión previa de la Biblia en tablillas de arcilla y poquito más, en relación en buena medida con los coleccionistas de muñecas Nancy's, como dice Noemí Toral en la caja de trovadores en Melo Martís, vamos, los fans del acuarelista austríaco de los años 30, en su juego en Ur y lo que ahora se conoce como Irak. Por lo tanto, es interesante el hecho de ver claramente que hay un galeón perdido, que nos encontramos con esa idea respecto de ese pasado. Está la batalla de Rande, 1702, la situación surgida de un hecho histórico auténtico como es la guerra de sucesión, con los Austrias mayores, sí, Felipe II y Carlos I, su padre, en el siglo XVI, pero en el siglo XVII nos encontramos con los Austrias menores, como son Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el llamado el hechizado, que técnicamente se dice que murió sin descendencia y eso dio la oportunidad para cambiar la dinastía a través de los Borbones. En el caso vasco, yo siempre cuento el hecho de que a través de la vertiente navarra, es decir, norpirenaica, teníamos la situación de que hasta que muere en 1610, Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, aquel que dicen que era lo de París bien mal una misa, había conjugado las dos coronas, como habían estado, se supone, después de 1512, conjuradas las dos de Navarra con la de Castilla, por lo menos eso se intentó ratificar en 1515 en el Parlamento Foral, pero había un reino norpineraico con la corona de Navarra y luego acabó relacionado con el reino de Francia, y esa legitimidad pudo tal vez hacer a los vascos que vieran la realidad respecto de la guerra de sucesión en la persona de Felipe V, como a través del hijo que era Luis XIII. Luis XIII era el hijo de Enrique IV de Francia y a través de ahí, pues, el Luis XIV, que era el tío abuelo, este Felipe V, que acabó siendo el heredero en el testamento, y con esa situación de interregno, porque las más de las veces se suele establecer en 1704, 1705, cuando empieza otra vez, porque hubo un momento en el que parecía que amagaron con entrar, pero luego parecía que todo el mundo aceptaba, pero luego hubo una reedición, sobre todo con los acuerdos respecto de austracistas y del Principat de Cataluña, lo cual pasó en 1704-1705 con una serie de acuerdos que sería ocioso decirlo. Aquí estamos en ese periodo, inmediatamente después de el acto sucesorio del fallecimiento en 1700 y la idea de si la legitimidad de la herencia está contestada o no, cuando los anglo-neerlandeses parece que se acercaron por Cádiz, pero luego subieron por la fachada atlántica en dirección hacia Vigo y en ese 1702 hubo esa realidad. Pero María no es un libro de historia, evidentemente. Trata de personas. De las personas que viven situaciones y también tienen que relacionarse entre ellos, laboralmente, con... por ejemplo, habla de tres personalidades que tienen interés por el tema arqueológico, histórico, y ella lo llama los Goonies. Pero bueno, sería un poco como esos Goonies de los 80, 40 años después, con sus añitos de más. Lo cual resulta curioso porque los Goonies, la película aquella de los años 80, está comentada en un conversatorio en este canal con Vicente Real. Fue interesante. Y hacer esas referencias culturales, evidentemente, es uno de esos elementos para personas que puedan tener entre 40 y 50 años, que eran jóvenes en los años 80
y que evidentemente les toca un poquito la patata, con lo cual es un poquito nostalgia, un poquito de clickbait, a pesar de que no sea para clicar en el tema del libro, y ciertamente la idea que transmite es esas personas con tal vez un juego de espejos respecto de la situación que pueda haber en aquel momento y la que pueda haber en una situación actual, con la reivindicación de esas personalidades de Miranda, Gonzalo y Rodrigo. Miranda reservando el papel de aquella entomóloga, teniendo en cuenta esa realidad que fue importante en el siglo XIX. Estamos hablando de comienzos del siglo XVIII, el frisar del final del siglo XVII al XVIII, en donde todavía faltaba bastante tiempo para la realidad de, por ejemplo, Darwin, Charles Darwin, pero también Alfred Wallace, que establecieron la idea de la evolución de las especies. Podríamos pensar tal vez que en la visión de parte de uno de los capítulos de lo que supone la visita de las Islas Cíes en 1700 pudiera tener algo que ver, por ejemplo, con una cosa que uno puede ver en Master and Commander, con el personaje del doctor, con esa dualidad respecto de lo que el capitán está viviendo, con la búsqueda de Acheron y la situación tanto personal como búsqueda de elementos que prefiguran, a pesar de que no sea accurate a nivel historiográfico, digamos que hace una semejanza respecto de lo que fue la situación del viaje de Charles Darwin a posterioridad. Esta realidad mucho anterior, hablando de cómo la evolución de las especies rompe con esquemas prefigurados en el ámbito ideológico, habla de esas personas que tienen inquietud por el conocimiento y que en parte existieron. Luego nos encontramos con esa situación respecto de Rodrigo y Gonzalo, uno de los dos con reminiscencias de Pedro de Avilés, que en el siglo XVI fundó la primera ciudad europea de los actuales Estados Unidos, en la Florida, asturiano, y que tiene cierta importancia, a pesar de que haya sido en buena medida olvidado en un lado del charco, pero recordado en el otro, como es este muchacho, este Pedro, y esa confluencia respecto de lo que supone una época, el friso de personalidades, personajes, con lo que es la actualidad, crimen puro y duro. María Oruña, entre comillas, mata gente, ¿no? Es una serial killer en los libros que tiene, porque, bueno, clasificarlo es complicado, porque hay quien pueda decir es novela negra, novela policíaca, ya está, resuelto. Pero seguro que hay ingredientes de otros géneros que se van mezclando para hacer algo que pueda ser tan ecléctico que pueda gustar a grandes capas de posibles espectadores y que tenga eso, vectores de aproximación en donde haya intereses cruzados a los que les gusta lo que es una ría, el buceo, a los que les gusta la mar, los barcos, tanto los de antes como los de ahora, a los que les interesa recorrer en parte ciudades o elementos de archivística respecto de la realidad de Tui, y con elementos que uno pueda establecer respecto de qué tesoro es auténticamente real, el tesoro del oro, la plata, el conocimiento, algo bélico ligado, por ejemplo, a un Leonardo da Vinci, con esos cuadernos respecto de los inventos que pudiera haber tenido, que hablaban respecto de que supuestamente había un boceto en los dibujos de Leonardo da Vinci hablando de el helicóptero o del submarino. Luego hubo españoles de inventiva como Monturiol o Peral,
que inventaron el sumergible. Hablar del submarino quizás sea inexacto, pero tampoco tuvieron la posibilidad, porque de haber sido así, tal vez hubieran participado sus inventos en la guerra hispano-estadounidense, bien sea en algún asedio como el de Santiago de Cuba o directamente atacando Nueva York, por decir una cosa no tan descabellada. Así nos encontramos con esa realidad en la que, bueno, pues María Oruña nos habla de un filántropo inglés, de una persona que lleva el barco La Hispaniola, la idea de esa búsqueda, testaferros que tienen relación con la trama, para establecer un fresco en el que se van sucediendo los hechos desde cuestiones más o menos realistas y próximas a la propia ciudad de Vigo, pero digamos que saliendo hacia afuera, hacia las Islas Cíes, que en el siglo XVIII, comienzos, no se llamaban así, sino Islas de Bayona. Bayona es una ciudad que curiosamente hermana con el País Vasco, porque hay una Bayona en el País Vasco francés que en parte se dice que viene de Ibai-Ona, río bueno, en el original en euskera, y perdió la I del comienzo para ser Bayona. La realidad de Vigo, hay otro autor, César Pazos, que precisamente le pregunté a María a ver si le conocía. La biología, comenzada con la Comunidad de las Naciones, que, bueno, pues trata en parte con el pasado más remoto respecto eh, de una batalla en tiempos romanos, de el Medulio, Monte Santa Tecla, bueno, pues, y también de futuro, de una realidad en 2070, si no recuerdo mal. Y bueno, pues simplemente como mera curiosidad, porque también trata de Galicia y con cariño y con corazón, lo cual evidentemente es algo que es justo y necesario a la hora de afrontar estos desafíos. Primero con la idea de transmitir algo, que la novela sirva de vehículo para transmitir unos hechos que sean justificativos, que cada personalidad y cada personaje sea identificativo por sí mismo, lo cual ciertamente es algo que María lo hace perfectamente. Que en esa dualidad, que siempre tiene su complicación a hacer en dos escenarios, en dos realidades, que luego se van a complementar, sobre todo cuando al final de la propia novela empiezan a ir encajando las realidades y que la trama del pasado tiene condicionantes que impactan en la evolución de los personajes respecto de esa búsqueda, la búsqueda del tesoro, precisamente por eso tal vez tenga cierto encaje y, y gusto por el tema de los Goonies, que a fin de cuentas eran la búsqueda. Pero los Goonies en buena medida era esa situación respecto de unos problemas de deuda de los padres en una zona de futura construcción de un centro recreativo, un campo de golf, y que ahí pues precisamente para el día siguiente les iban a desahuciar y por tanto solamente la existencia de un tipo de tesoro, que es el material, podía evitar la ejecución de ese desahucio y por lo tanto eso da carta de naturaleza a la búsqueda del tesoro, cosa que en principio ya habían ido buscando mucho antes. Aquí nos encontramos con otro tipo de tesoro, que es el tema de descubrirse uno mismo, la relación con los demás, si el tesoro más importante es pecuniario, precisamente nos encontramos con Pietro, que viene de familia acomodada, pero esto lo quiere ocultar porque tiene esa realidad. Digamos que podríamos aceptar la idea de que Pietro está descentrado, desdibujado en su relación consigo mismo y con el medio, tal vez por eso salió de Santander y está amigo, en principio en un barco, como una sensación de provisionalidad,
Y Nagore también tiene su propia provisionalidad, aunque no se cuentan, tal vez para servir de enganche, de punta de lanza, para nuevas historias, nuevas aventuras. Seguro que funciona, pero la idea, tal vez, si la cosa funciona, empezar una nueva saga de libros. Quién sabe si la semejanza en algún momento, como Eva García Serduturi, que empezó una primera saga a través de los longevos, precisamente a través de Santander y Cantabria, y luego hizo una segunda saga en la Ciudad Blanca, en Vitoria, y en el tercero de la saga de la Ciudad Blanca aparecen longevos. Bueno, siempre es una posibilidad. O tal vez no. A la hora de establecer en esta segunda saga en Vigo, ¿eh? Teniendo en cuenta de que eh, creo que he leído a Rosaura en un momento dado. Rosaura no era una de la el nombre de una de la familia de Amaya Salazar en Elizondo. Ya la teniente Valentina Redondo tiene ese nombre precisamente como homenaje a la escritora donostiarra que hizo la trilogía del Batán. Pero bueno, ciertamente hay cosas que, bueno, sirven de homenaje, de recuerdo, de cariño entre producciones literarias, entre escritoras, lo cual está muy bien. Pero más allá de esto, nos encontramos con ciertamente esta novela que el Albatros Negros tiene un justificante que en buena medida se hace un viaje de muchas millas para encontrar algo que está bastante más cerca, pero como diría Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Mm, Puede que la respuesta esté a 200 metros, pero para poder alcanzar a descubrir que la respuesta está a 200 metros, tal vez se necesite clarificar primero la pregunta y luego poder buscar la respuesta y para eso dar la vuelta al mundo un par de veces para poder llegar al punto en el que acabes viendo qué es lo que había a 200 metros desde siempre, que es un poco lo que ocurre respecto de ese albatros negro en el momento presente con esos Goonies y con esa historiadora. Y evidentemente Nagore y Pietro se meten precisamente por el hecho luctuoso del crimen, que es el que abre juego, el que da carta de naturaleza para poder hacer la investigación. Es una historia que va acompasando todas esas creaciones en el marco, en el fresco de las interacciones de las personas. No sé si alguien, seguramente alguien que quiera hacer una crítica, que esto no lo es, estos son comentarios a propósito del libro, la valoración positiva y seguramente alguien dirá valoración de aspectos negativos respecto de situaciones, escenarios, personalidades, comportamientos tal vez con huecos o agujeros de guión, con situaciones que hubieran sido tal vez mejoradas, pero evidentemente quien quiera hacer de esto tendrá que argumentarlo y no solamente hacer sesgos o falacias, pero cuando uno lee un libro seguramente tenga el derecho a decir lo que considere, pero si lo hace sin razones, entonces uno simplemente se convierte en un hater. Y eso no se puede aceptar. Lo mismo que tampoco el hecho de que incluso en la propia presentación se le preguntara, oye, ¿y el próximo libro? Espera, están presentando un libro, primero, se lo lee usted, segundo, lo valora y después, cuando ya se ha hecho toda la digestión, entonces ya se le puede preguntar, pero mucho más adelante, oye, ¿cuál es tu próximo proyecto? Porque hay que hacer justicia al autor, el tiempo que le ha costado el hacer una novela como esta, y todo eso es un gasto de lo más importante que uno tiene. El precio que no vuelve jamás, como es el del tiempo.
un valor que se pierde y no se va a recuperar nunca a la hora de la situación de lucro cesante respecto de familia, amigos, situaciones en las que uno ha invertido todo ese tiempo en investigar en archivos, estar con personas con conocimiento y poder luego acabar plasmándolo en ese tejido, como si fuera un tapiz, como es este Albatros Negro de María Oruña. Por eso, por todo ello, después de haberlo leído, lo recomiendo vivamente como un ejemplo de un comienzo de una nueva aventura en la ciudad de Vigo, Pontevedra, Galicia. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.